Es un placer volverlos a saludar en este espacio que hemos diseñado Rocol Oncology para ustedes en esta nueva cita de nuestros webinars. Hoy tenemos un invitado muy especial, usuario de nuestras tecnologías, costarricense, el doctor Julio Argüello, que nos estará presentando la charla titulada Técnicas avanzadas en radioterapia genitourinaria, al cual agradezco que haya aceptado nuestra invitación para participar en este espacio académico que, como cada 3 meses, entregamos para ustedes, para que podamos crear comunidad en torno a la ciencia, en torno a la tecnología, en torno a la educación continuada. Quiero agradecerles también a ustedes, a todos los que han aceptado esta invitación, en sacar espacio en sus agendas clínicas, laborales y profesionales para poder asistir a este webinar. A todos muchas gracias. Quiero también pedirles el favor de poder esperar unos 2 o 3 minutos más, quizás para poder esperar a que mucha más gente se conecte y así poder empezar en firme a eso de las 4 y 5 de la tarde. Pues vamos a estar aquí esperando unos minutos más y a las 4 y 5 arrancamos ya con la exposición de nuestro invitado especial el día de hoy, el doctor Argüello. Ok, empecemos, son las 4 y 5. Bueno, nuevamente, doctor Argüello, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Para nosotros es un completo orgullo y placer tenerlos acá en este webinar. Realmente hemos trabajado en conjunto muchos años y el que nos pueda compartir de su experiencia en todo lo que tiene que ver con técnicas de radioterapia genitourinarias es de mucho valor para nosotros. Gracias nuevamente por aceptar esta invitación. Quiero dar una pequeña semblanza de lo que ha sido el recorrido profesional formativo del doctor Julio Argüello, quien es oncólogo radioterapeuta con especialidad en radiocirugía intra y extracraneal. El doctor Argüello cursó su especialidad de oncología radioterápica entre el 2007 y el 2011 en la Universidad de Costa Rica, en conjunto con la Caja Costarricense del Seguro Social y el Instituto Catalán de Oncología en Barcelona, España. Ha tenido estancias formativas en diferentes países, en diferentes instituciones, entre las que se encuentra nuevamente el Instituto Catalán de Oncología, el Instituto Madrileño de Oncología, el Hospital General Universitario Gregorio Marañón en Madrid, España, la Universidad Complutense. Ha hecho diferentes másters en diferentes temáticas clínicas como oncología clínica, técnicas de radiocirugía en sistema nervioso central. Es experto en radiocirugía y radioterapia estereotáxica corporal en tumores intra y extracraneales de la Universidad Francisco de Vitoria en la Sociedad Española de Oncología. Dentro de su experiencia laboral, es el médico asistente especialista en radioterapia del Hospital México en San José, Costa Rica. Es también radiooncólogo del Centro Oncológico Costarricense y Centro de Imágenes Chavarría, Radiocirugía Robótica, donde es usuario del CyberKnife, profesor de posgrado de Oncología Radioterápica de la Universidad de Costa Rica y profesor también de la maestría en Física Médica, como también médico asistente especialista en el Centro Médico de Radioterapia Siglo XXI. Dentro de sus hitos más importantes profesionales se cuenta de que realizó el primer tratamiento de SBRT en Costa Rica en febrero del 2019 y el primer tratamiento de SBRT en sesión única para cáncer de próstata en América, utilizando grasa autóloga como espaciador rectal. Tiene diferentes publicaciones en diferentes revistas de orden internacional y peer review. Muchas gracias, doctor Julio Argüello. Le cedo la palabra y, como siempre, tiene 40 minutos para que pueda hablarnos de todo lo que nos ha preparado el día de hoy. Un gran abrazo. Muchas gracias. ¿Se escucha bien? ¿Sí? Perfecto. Muchas gracias a Rocol, a todo el grupo Rocol, a 360 Academy por la invitación, por la oportunidad. A todos los que están en los países en el área, pues para sacar el rato siempre eso se agradece. Y gracias a Ricardo, ¿verdad? A todo el grupo de Rocol, a Luisa por permitir poder estar haciendo estos webinars que realmente enriquecen mucho el quehacer clínico
en el área, y bueno, siempre he creído que debería haber una unión mayor de la que hay ahorita en el área para poder establecer tratamientos de nuestros pacientes en particular y por qué no obtener resultados de nuestros pacientes que pueden ser diferentes a los de otras latitudes. Agradecerles a todos por su atención y sí, en estos próximos minutos lo que haré básicamente es comentarles o transmitirles lo que se presentó el 3 de mayo en ESTRO, en el simposio de Accuray de este año, y que son 4, lo haré de forma muy resumida, de esas 4 presentaciones que fueron dadas en el simposio de, como les decía, de Accuray de ESTRO 2025 el 3 de mayo en Viena. Vamos a ver. Básicamente se discutió sobre cómo se puede integrar esas técnicas avanzadas en el tratamiento del cáncer genitourinario, y este es un poco el resumen de estas charlas sobre la SBRT en cáncer de próstata localizado, sobre evidencia, técnicas y futuro. Eso pues conocemos y muchos sabemos sobre cómo esto ha venido avanzando y progresando en los últimos años, con bastante evidencia en cuanto a estudios clínicos. Algo muy interesante que siempre nos preguntamos muchos de los que tratamos cáncer genitourinario sobre la irradiación, ¿verdad? Que hasta hace no mucho era todo un mito esto, y que hoy en día es algo, creo que superado, y en el cual lo hacemos con ciertas frecuencias, y sabemos que la irradiación tiene un papel importante en el cáncer de próstata, sobre todo ahorita por lo que es precisión, lo que es eficacia y los estudios que se han sido publicados. Los datos emergentes de radioterapia estereotáxica en oligometástasis, en cáncer de riñón, inclusive en tumor temprano, como terapia curativa, y algo de lo cual no estamos, creo yo, muchos de todo familiarizados, que es la radioterapia adyuvante en cáncer de vejiga, ¿verdad? Perdón, ahí está mal escrito ahí, pero sí que es una técnica que no es habitualmente usarla, pero que hay evidencia relativamente reciente en cuanto a su uso, y lo transmitiré de por qué hacerla, a quién hacerla y cómo hacerla. Este es el primero de ellos. Es el estudio, es del grupo de Nick Van As y de Alison Tree, que ustedes conocen, del grupo del PACE, del Royal Marsden de Londres, sobre la evidencia del uso de radioterapia estereotáxica en cáncer de próstata localizado. Sabemos que a partir de uno de los primeros estudios que evidenció el impacto que tenía el ultra hipofraccionamiento es el estudio HypoRT, el del estudio de Widmar del grupo sueco, donde ellos en un estudio fase 3 randomizado compararon el ultra hipofraccionamiento versus la radioterapia convencional en este momento, en el 2019, con la evidencia y los resultados a 5 años, con un fraccionamiento que no es habitual. No sé, por lo menos en el área, creo que pocos grupos lo han realizado, de 42,7 grays en 7 fracciones 2 días a la semana, inclusive con técnicas en 3D, muchos de esos pacientes, comparado con lo que eventualmente hicimos por muchos años, que es el fraccionamiento convencional hasta 78 grays, y vean que por lo menos esto a 5 años evidenció que en ambas rambas tenían una supervivencia libre de falla prácticamente idéntica. Pero eso fue el 2019, y los datos presentados recientemente, que es los datos a 10 años, evidenciaron esto. Por lo menos el objetivo primario, que fue la supervivencia libre de falla, había que un seguimiento ya mucho más largo, en los cuales la supervivencia libre de falla tiene una tendencia a ser discretamente mayor con el ultra hipofraccionamiento en el estudio sueco, comparado con radioterapia convencional.
inclusive en supervivencia global, con un seguimiento también largo. Vean que las curvas van prácticamente juntas y los datos en supervivencia global a 10 años son muy similares, inclusive la muerte, cáncer de próstata específico, idéntica, siendo esto de un seguimiento ya creo que importante, que en cáncer de próstata siempre debe ser largo, comparando radioterapia convencional con ultra hipofraccionamiento. Y la verdad es que es un estudio que nos dio pie a tener un soporte, digamos, clínico mayor para poder hacer tratamientos ultra cortos. En general, el grupo de Royal Marden ha abrazado los estudios PACE, bajo un paraguas en general en tratamiento de cáncer de próstata localizado, y es como ellos han definido y han llevado a cabo 3 estudios. Muy rápidamente, porque yo sé que eso lo conocen bien, pacientes con riesgo intermedio y bajo, considerando cirugía, está el estudio PACE, comparando cirugía con radioterapia estereotáxica en ultra hipofraccionamiento con 5 fracciones, y el estudio PACE-B, comparando radioterapia convencional, hipofraccionamiento moderado, que por lo menos en nuestro país lo hemos adaptado acogido ya hace algunos años. No hacemos 2 Grays por día en prácticamente ningún paciente ya hace algunos años, y esto comparando con 5 fracciones con radioterapia estereotáxica. Y también el PACE-C en pacientes ya de riesgo intermedio y alto, junto con terapia de presión androgénica, comparando hipofraccionamiento moderado con ultra hipofraccionamiento con SBRT. En general, el estudio es con características muy sencillas. Son pacientes con enfermedad temprana o órgano confinada, de riesgo intermedio favorable o bajo riesgo, con niveles de antígeno por menos de 20, todos estadiados una resonancia magnética, y ninguno de estos pacientes tenían terapia de privación androgénica. Y eso es lo que les comenté hace un ratito, la comparación del PACE con cirugía y con radioterapia estereotáxica, que probablemente muchos esperábamos un estudio así desde hace algunos años. Y evidentemente comentaba el doctor Nick Manax que este concepto apareció ya, o conflicto y esta lucha, digámoslo así, a partir de los robots, tanto de cirugía robótica Da Vinci, o sé que ahora hay otros, comparando con radiocirugía utilizando radioterapia mediante robot, como es el Cybernet. Esto es igualmente la randomización 1 a 1 de cirugía o radioterapia estereotáxica, y eso son los resultados en cuanto a incontinencia urinaria con el uso de pañales. Como pueden ver, significativamente menor los resultados utilizando pañales en los pacientes que hacen radioterapia estereotáxica. Inclusive vean que un gran porcentaje de estos pacientes requiriendo solamente un pañal es bastante alto, y los datos a 24 meses sugieren que el porcentaje de pacientes con incontinencia es significativamente menor con el uso de radioterapia estereotáxica. Inclusive en las molestias, en lo que son también ítems de calidad de vida, el score intestinal, en estos casos es discretamente o significativamente mayor con el uso, eso sí, de radioterapia estereotáxica, pero que también en lo que es el dominio de los síntomas utilizando ítems de calidad de vida, siendo discretamente mayor con el uso de radioterapia estereotáxica, pero en general vemos que en los primeros meses suele haber un detrimento de la función sexual del paciente, pero que luego se recupera y sigue un plató en los siguientes meses utilizando radioterapia estereotáxica. Y ese es el estudio que ha conformado todos esos datos clínicos del PACE en este estudio de
que fue presentado en ASTRO 2023. El otro estudio, como les decía, de ese paraguas es del grupo de Londres, es el PACE-B, que es la comparación con radioterapia convencional o hipoprocesamiento moderado con la radioterapia estereotáxica. Es un esquema de estudio pues, muy similar, la randomización, y así el objetivo primario es la falla bioquímica o la falla clínica de estos pacientes. Muy interesante, y nosotros también adoptamos esta forma de entrega del tratamiento, de planificación y entrega, y es que utilizamos 36-25 grays al PTV y 40 grays al CTV, incluyendo 1 centímetro en las mayores pacientes de vesículas seminales. Y vean que en las características de los grupos realmente es bastante bien balanceado, y una gran mayoría de estos pacientes son de riesgo intermedio, inclusive tomando la caracterización de NSSN, un porcentaje importante de esos pacientes son de riesgo desfavorable, que sabemos que tienen un pronóstico un poco peor que los pacientes con riesgo favorable. Los resultados en cuanto a falla bioquímica o clínica, vean que a seguimiento de 6 años son prácticamente idénticos. En lo que es toxicidades gastrointestinales por RTOG grado 2 o más, prácticamente igual, idéntica en el tiempo. Por RTOG también toxicidades geniturinarias, realmente prácticamente también muy similares. En cuanto a toxicidades gastrointestinales por 7-SAE, también sin diferencias significativas, y tampoco en toxicidad geniturinaria, donde en muchos de esos casos se ve en los primeros meses un aumento de esa toxicidad gastrointestinal, pero que luego suele ser prácticamente muy similar a la radioterapia convencional. Y es por esto que a partir de esas publicaciones se ha promulgado mucho el cambio en el paradigma y cómo esos tratamientos podrían disminuir el tiempo total de tratamiento en 2/3 partes, y deberían ser tomados en cuenta para ese número mucho menor de sesiones en cuanto a la aplicación de esos tratamientos de forma general. Y este es el estudio pues, que ha conformado el estudio del PACE. Pero ¿qué más? Bueno, comentamos en la sesión que obviamente se esperan resultados en pacientes de riesgo intermedio y de alto riesgo, que es el PACE-C, que se espera tener resultados para el año, para mediados del 2027. Y en general, otra cosa que ha venido también cambiando mucho es si podemos, y nosotros tenemos una experiencia pequeña de pacientes tratados de alto riesgo, sobre todo tratando la próstata y la pelvis, y este es el estudio del mismo grupo, el PACE-NOTE, en pacientes localizados pero de alto riesgo, también en cinco fracciones, y que también se esperan resultados un poco más a largo plazo, pero que están reclutando pacientes en este estudio. Ellos comentan en la sesión pues que a pesar de estos buenos resultados de uso de radioterapia estereotáxica en este grupo de pacientes, pues que muchos cirujanos siguen impulsando mucho más el uso de la cirugía. Yo creo que el paciente debería, así como lo ve el colega de urología, debe ser valorado por un médico de oncología radioterápica o radiooncólogo en el mismo momento, y que el paciente pues pueda tomar esa decisión de cuál tratamiento a seguir, y no sea y creo que pasa todavía mucho en nuestros países, que el paciente que vemos es el paciente que ya ha sido valorado y es referido por un cirujano urólogo, y que se utiliza la radioterapia estereotáxica como una alternativa y no
como un tratamiento inicial y que podría tener grandes beneficios en algún grupo de pacientes. Y que inclusive puede ser utilizado, y hay muchas publicaciones al respecto, en rescate post-prostatectomía, y es porque ellos el mismo grupo del doctor Nick Banas están reclutando pacientes en lo que llaman el PACE post-op, que es básicamente el tratamiento de rescate post-prostatectomía, que están randomizando pacientes en 20 fracciones, que eso es otro esquema que nosotros hemos adoptado previo a la pandemia, de en 20 fracciones, 44 Grays a la pelvis y 52,6 al lecho, y ellos están llevando a cabo este estudio comparando con 5 fracciones, 32,5 al lecho y 25,5 a la pelvis. Otro estudio que ellos están llevando a cabo, que ya hay algunos datos iniciales en cuanto a seguridad y toxicidad, es el estudio Hermes, es utilizando resonancia LINAC, también en 5 fracciones, de forma similar como el PACE, comparándolo con 2 fracciones de tratamiento de radioterapia estereotáctica de 24 Grays en 2 fracciones y 27 como un bus. Esas son algunas de las características de las lesiones. La mayoría de estos casos son intermedios. Eso sí, es un grupo pequeño de pacientes hasta el momento, pero por lo menos de forma inicial, y creo que también el grupo de Toronto ha publicado sus datos muy interesantes con más pacientes en 2 fracciones, donde ellos ven que la toxicidad genitourinaria, gastrointestinal grado 2 o más, es nula en sus pacientes comparado con 5 fracciones sin toxicidad de grado 3 o mayores gastrointestinales en este grupo de pacientes en los primeros 3 meses. Inclusive comparable en estas primeras semanas en cuanto a toxicidad genitourinaria, y eso pues conlleva que pues es una técnica que hay que tener en cuenta y para utilizar en los pacientes con la terapia estereotáxica en 2 fracciones. Y es por eso que ellos, aunque todavía vienen más datos, pues creen que debería ser el estándar de tratamiento y poder utilizar en un grupo importante de pacientes, sobre todo con enfermedad localizada, la SBRT. Bueno, voy más rápidamente un poco. En ese sentido, algunos datos presentados por el grupo de Bárbara Jeresek-Fosa, el grupo de Milán, sobre los avances en reirradiación, que eso es otra modalidad que ha habido muchos estudios, muchas publicaciones recientes en cuanto al rescate con radioterapia post-prostatectomía, pero sobre todo en esta publicación, esta presentación posterior a radioterapia. Hay que tener en cuenta que la radiorecurrencia en cáncer de próstata, vean que es el 4º más común después evidentemente de cáncer de próstata, vejiga y riñón, y que hay algunos factores pronósticos que hay que tomar en cuenta para la toma de decisiones si es una recurrencia de bajo riesgo o de alto riesgo, pero que hoy en día contamos en la mayoría de los países con técnicas, digamos, avanzadas de imágenes en el cual podemos definir el tratamiento mejor para ese paciente por medio ya sea resonancia magnética multiparamétrica, por PET, sobre todo PSMA, y la estrategia que podemos hacer en estos pacientes, ya sea contra terapia local, sistémica o la combinación. Esto ha sido todo un tema y creo que se ha abordado relativamente poco en los congresos, pero en esos pacientes que requerimos eventualmente, porque la recaída es local, de utilizar alguna técnica de rescate. Se ha utilizado prostatectomía, que sabemos que tiene muchas secuelas, inclusive mortalidad en los primeros 30 días postoperatoria, pero se ha utilizado la braquiterapia. Hay grupos que tienen mucha experiencia, inclusive en Latinoamérica, en esto, la terapia estereotáxica, inclusive técnicas mínimamente invasivas como ultrasonido o crioblación en este grupo de pacientes. En general, la recomendación cuando
existe alguna evidencia o importante evidencia de que no hay metástasis, pero podemos utilizar algunas técnicas de tratamiento, pero sí es cierto que hoy en día, cuando el paciente tiene una recurrencia local, pues muchas veces se utilizan antiandrogénicos de segunda generación, los ARPI o ADT en este subgrupo de pacientes, pero que no, en muchos de esos pacientes no se les ha ofrecido un tratamiento local. Pero en general, muchas de las ventajas de por qué hacer radioterapia estereotáxica es porque es una opción eventualmente curativa, hace un segundo chance de curación, es una técnica por lo general no invasiva, preservación de órgano, potencialmente de una duración en control local que suele ser importante. Muchas veces podríamos retrasar los tratamientos sistémicos, podemos, teniendo todas las herramientas suficientes, a escalar o desescalar las dosis. Hay estudios muy interesantes haciendo dosis mayores al nódulo dominante y a la totalidad de la próstata haciendo menos dosis. El paciente es un manejo ambulatorio, muchas de las ventajas que pues, es ampliamente disponible, probablemente sea más disponible que otras técnicas de radiación, que es costo efectiva y que es realmente muy amigable para todos. ¿Por qué se nombra acá o se comenta de que por qué no se utiliza? Bueno, es cierto que a veces hay una falta de estudios randomizados. Muchas veces la selección de pacientes, que es todo un reto, no se puede hacer o no se escogen los mejores pacientes. Hay que tomar en cuenta que en la radiación la técnica es importante porque puede llevar a más efectos secundarios y pues que los datos a largo plazo suelen ser limitados. Sí es importante tener en cuenta las dosis de restricción porque eso también va a impactar en la calidad de vida de los pacientes, por lo cual se requieren no solamente técnicas avanzadas, se requieren buenos estudios de imágenes, se requieren expertise del grupo que está tratando los pacientes, contar con todas las herramientas necesarias, pero sabemos hoy en día que muchos de los protocolos que se usan para ver cuál paciente se puede reirradiar pues es muy heterogéneo. En general, estos son los estudios, hay metaanálisis, hay revisiones sistemáticas, hay consensos de ESTRO, son esos pacientes, pero en general ellos presentaron esta tabla como una comparación y donde pueden ver que los controles bioquímicos a 5 años pueden ser comparables con braquiterapia, pero en general con menos toxicidad. Este es el estudio del metaanálisis, el estudio máster que ya salió hace prácticamente 5 años, liderado por el grupo de California, de Mark Kishan, donde se puede ver que en un grupo de pacientes bien seleccionados, de esos pacientes puede utilizarse como una modalidad de rescate la SBRT. En ese estudio, vea que 6 de cada 10 pacientes podía tener un segundo chance de curación, pero que en este metaanálisis de más de 150 estudios se puede ver que la supervivencia libre de recurrencia es mejor que con otras técnicas utilizando o braquiterapia o radioterapia estereotáxica con niveles de toxicidad genitourinaria severa menores que con otras técnicas y aún así también de toxicidad gastrointestinal que es baja. En general, ellos dicen, bueno, en estos estudios podemos comparar que una terapia invasiva, una terapia menos invasiva como CRIO, como IFU, generalmente lleva a menor, por lo menos comparable, control tumoral, pero que generalmente estos pacientes tienen en el tiempo menos toxicidad que con otras técnicas. Y ellos pues comentan cómo podría ser eventualmente la radioterapia estereotáxica una manera de rescate y que viendo esos estudios pues es un gran ganador. Evidentemente hay que tener en cuenta que estos pacientes hay que cumplir de forma muy precisa las restricciones de dosis, porque eso evidentemente y en ese estudio que llevaron del grupo de Milán se puede ver que en este metaanálisis los pacientes que pudiesen cumplir de una forma mejor
las restricciones de dosis, pues esos pacientes tenían menos toxicidad. Igualmente, el grupo de GETUF, la FO31, ellos utilizando radioterapia estereotáxica en un grupo pequeño de pacientes, ellos tienen muchísimos pacientes tratados. En este estudio de poquitos pacientes logran definir que posiblemente el nivel más óptimo para ellos de dosis es 36 Grays en 6 fracciones, y que ellos con esta prescripción, con esta dosis, logran obtener muy buenos resultados con baja toxicidad. Utilizando braquiterapia también en este estudio con poquitos pacientes, con una dosis limitante de 42,5 Grays en 5 fracciones, obtienen ellos muy buenas tasas de supervivencia libre de progresión bioquímica, aunque es un estudio pequeño y un seguimiento pues corto, pero es una herramienta que también puede utilizarse, y sé que hay grupos de mucha experiencia que utilizan esta técnica como rescate. En general, el consenso de ESTRO, que es algunas recomendaciones mayores que deben tomarse en cuenta para estos pacientes. Los pacientes deben ser evaluados y reevaluados desde el punto de vista de ítems de calidad de vida. Evidentemente, los estudios de imágenes son muy importantes, y tomando en cuenta también criterios del intervalo entre una irradiación y la otra, tomando en cuenta si es importante utilizar ADT, y también la evaluación evidentemente del primer tratamiento, y eso pues ha sido publicado en varios estudios donde se evidencia que es una herramienta muy importante para estos pacientes. En general, es importante la aceptación de los pacientes. Hay que ver si el paciente requiere algún tratamiento combinado. Importante igual las imágenes, la tecnología. Inclusive ahora fue presentado en ESTRO un grupo de pacientes pequeños con 2 recaídas, y haciendo una tercera radiación por medio de CBRT en un grupo pequeño de pacientes, un análisis retrospectivo donde evidencian que puede ser una herramienta que se utiliza inclusive en una tercera irradiación. En general, hay un gran interés en técnicas de tratamiento en esos pacientes con recurrencia. Les decía, las imágenes son muy importantes. Y eso que creo que también pasa en nuestro medio, pues me parece que a mí, a pesar de que parece por esos estudios que es superior potencialmente a otras técnicas, pues es subutilizado, ¿verdad? Sobre todo, como les decía, como un segundo chance de cura en estos pacientes, pero que evidentemente se requiere imágenes, se requieren los perfiles moleculares, posiblemente ahí los va a hacer más personalizado el tratamiento, y el desarrollo de tecnología para esos pacientes. El otro estudio es muy rápido, esto del grupo de Milán también, sobre los datos en enfermedad, el uso de radioterapia estereotáxica en enfermedad primaria y en enfermedad oligometastásica. Sabemos que este tumor tiene una prevalencia importante alrededor del mundo, y que hay factores de riesgo que hay que tomar en cuenta, sobre todo algunas enfermedades como von Hippel-Lindau, que sabemos que tiene una alta incidencia de enfermedad renal. Sabemos que por muchos años no se ha considerado el tratamiento de radioterapia en el riñón, y se consideraba de cierta forma radioresistente, pero que las altas dosis de radiación permiten entregar radioterapia de forma segura, de forma eficaz en este grupo de pacientes. En general, sabemos que estos pacientes se han manejado con cirugía, en caso de que no se pueda cirugía, con algunas otras técnicas mínimamente invasivas, pero que tienen sus limitaciones, como son la proximidad con la pelvis, el tamaño, y que en general la radioterapia ha venido tomando una participación muy importante en estos grupos de pacientes, sobre todo en enfermedad localizada, pero teniendo en cuenta que el paciente con una tasa de filtración glomerular por debajo de 30, pues no debe hacerse en este grupo de pacientes. En general, hay muchísimos estudios con seguimiento ya importante, inclusive del grupo de Melbourne, del Dr. Shankar Shiva, del grupo del Fast Track, del grupo del consorcio de IROC. Ellos ya han publicado muchos estudios, pero que en general son seguimientos cortos, medianos,
pero que han evidenciado tasas de control local por arriba del 90% en la mayoría de los estudios, con supervivencia a 5 años que están por arriba del 80%, y que en general esos pacientes tienen por lo menos en toxicidades significativas de mayor a grado 2 que son realmente bajas. En general, las dosis que más habitualmente, y lo que nosotros hemos estado haciendo en los últimos 5 años, en pacientes con tumores pequeños, dosis única; en pacientes con enfermedad de mayor de 4 o 5 centímetros, pues utilizamos un fraccionamiento. Y eso, por lo menos, me imagino que conocen el estudio publicado el año pasado del estudio Fast Track, con 70 pacientes con a 43 meses, con solamente un 3% de falla a distancia y 100% de control local y 100% de supervivencia a 43 meses en enfermedad temprana, lo cual eso nos cambia mucho el panorama a los que hacemos esto, y nos da una ventana mucho mayor para ser aplicada en los pacientes. Y en general, en enfermedad metastásica sabemos que hay las terapias dirigidas mejoran el control de la enfermedad, han mejorado los resultados oncológicos, y inclusive en combinación a tratamientos sistémicos, vean que emerge como una posibilidad en estos pacientes de utilizar en pacientes con enfermedad metastásica TKIs o inclusive inmunoterapia en un grupo de pacientes con resultados muy favorables, por arriba de 90% de este grupo de pacientes con toxicidades que son realmente bajas. Entonces la combinación probablemente en este grupo de pacientes tiene un beneficio. Inclusive en enfermedad oligometastásica ya hay estudios publicados donde, como pueden ver, hay supervivencias globales a 2 años que están por encima del 80-85%. Y una de las ventajas, como en otras patologías, es que en pacientes con enfermedad oligometastásica podríamos retrasar la terapia sistémica en un grupo bien seleccionado de pacientes, y que eso no impacta en la supervivencia. Ventajas de la estereotaxia es que pues, no hay ninguna restricción generalmente en edad o en histología. Muchos estudios han tratado hasta 3 oligometástasis en el escenario de oligoprogresión, con resultados muy buenos a corto y mediano plazo. Evidentemente, el tamaño en este sentido tiene una importancia en cuanto a el control de la enfermedad y la supervivencia, por lo cual hay que tomarlo en cuenta. Y además, otra cosa importante es que suele tomarse en cuenta hoy en día en tratamientos en comités multidisciplinarios, donde en enfermedad ósea y en oligometástasis de glándula suprarrenal es la opción de tratamiento. En resumen, acá en conclusiones, la radioterapia es una técnica emergente, sobre todo hoy en día en pacientes inoperables o que tienen alto riesgo por cirugía. Inclusive podemos tratar enfermedad voluminosa cerca de la pelvis renal, en tumores centrales, ¿verdad? A diferencia de lo que hacen otras técnicas ablativas. 3 fracciones dependiendo del tamaño y obviamente de acuerdo a el contacto, cercanía con órganos de riesgo. Y en general sabemos que hay datos y están pendientes de algunas publicaciones sobre en enfermedad metastásica que muchos pacientes van a nefrectomía, pues que potencialmente la citorreducción con radioterapia estereotáxica puede tener un papel, sobre todo también promoviendo y aumentando el sistema inmune, llevando en lo que llamamos el efecto escopal. En general, sabemos que los patrones de falla en esta enfermedad no suelen ser solamente regionales, sino que pueden ser también a distancia, y que en combinación puede ser usado de una forma segura, ya sea solo de acuerdo a ciertos casos o en combinación, y que en el sentido de oligoprogresión podría ser una herramienta todavía más importante en este grupo de pacientes. Hay que tener en cuenta que las restricciones hay que pues cumplirlas en la medida posible, y que eso es muy importante, sobre todo cuando estamos tratando pacientes con riñón solitario,
porque como preservación de órgano, cumplir esas indicaciones de restricciones para poder el paciente tenga la menos toxicidad posible. En general, los estudios de Fast Track han publicado que la disminución en cuanto a complicaciones a largo plazo medido por tasa de filtración de glomerular suele ser de aproximadamente 4,3 cc por minuto en el tiempo, y eso hay que tomarlo en cuenta para esa disminución en la tasa de filtración glomerular en el tiempo en nuestros pacientes, porque hay que estarla midiendo. Y en general sabemos que la respuesta no es sencilla. Generalmente utilizamos un TAC, pero hay datos que han valorado el uso de la resonancia magnética probablemente como un estudio mejor para ver respuesta, y eso generalmente haciéndolo a los 6 meses, porque sabemos que de cierto grado hay respuesta inflamatoria y ahí se puede ver cierta progresión. Entonces es mejor esperar a los 6 meses para hacer un estudio de imágenes, y que la biopsia pues por lo general no tiene un papel. Esos son los estudios que se están llevando a cabo en cuanto a citorreducción, que es el Samurai y el Cytorring, que estamos esperando resultados en este grupo de pacientes en combinación con terapia sistémica. Y lo último es la comunicación del grupo Tata de la India, de Mumbai, del Dr. Mortik, donde ha evidencia el rol que tiene la radioterapia adyuvante en cáncer de vejiga, que por lo menos en nuestra área pues no lo utilizamos con mucha frecuencia, porque bueno, dar radioterapia a un sitio como este, pues comentaba el doctor pues que a ellos les parecía que eso puede ser un tanto peligroso, debido a que hay cambios anatómicos en el recto, en el intestino, que pueden llevar a que eso pueda ser inclusive algo que parece que pueda ser peligroso. En general, sabemos que la cirugía en estadios avanzados tiene un papel, cistotomía más linfanectomía, pero que muchos de esos pacientes pues llegan posterior a eso, se hace un conducto ileal hacia su urostomía, y que el uso de quimio perioperatoria tiene mejoras en supervivencia global que son relativamente pequeños, pero que es lo que se utiliza hoy mayormente en estos grupos de pacientes. Pero sabemos que no solamente esos pacientes tienen falla a distancia, sino que muchos de estos pacientes después de cistotomía tienen falla local, y debe ser tomado en cuenta. Muchas de estas fallas locales en pacientes en todos esos estudios en enfermedad, sobre todo en enfermedad avanzada, tienen tasas de recurrencia que son importantes, 30-40%, sobre todo en pacientes que son localmente avanzados, PT3, ganglios positivos, o cuando se han removido menos de 10 ganglios o inflamación linfovascular, o pacientes con márgenes positivos, y que, como les decía, el beneficio, el efecto de quimioterapia neoadyuvante en este grupo de pacientes, y ese beneficio de 10 años suele ser relativamente pequeño, pero sin diferencias en la recurrencia locorregional. El doctor Morty lo que dice, bueno, es que podríamos prevenir con tratamiento local la recurrencia de estos pacientes. Evidentemente, pues lo ideal sería tener estudios de imágenes de buena calidad. En general, estos son los 3 estudios por lo menos más recientes que evidencian el beneficio, el impacto de la adyuvancia de la radioterapia post-cistectomía. Como pueden ver, son estudios muy similares, la verdad, pacientes generalmente localmente basados, eso sí, utilizando técnicas modernas de tratamiento. Es el estudio de los egipcios, publicado el año pasado, en pacientes de alto riesgo, comparando observación versus radioterapia en 122 pacientes, y como pueden ver hay una disminución en la supervivencia libre de recurrencia local en el paciente con radioterapia con una toxicidad grado 3 baja. Este es el otro estudio, el estudio de los franceses, el GETU-FAFO30, con un grupo más pequeño de pacientes, 32 en radioterapia, 22 de observación, con una dosis relativamente baja,
tratando la pelvis, el hecho de cistectomía cuando son márgenes positivos, pero esos pacientes tienen toxicidad aguda mayor, evidentemente, con el uso de radioterapia, pero ellos concluyen que utilizando técnicas buenas es seguro y tienen baja toxicidad. Es el estudio propio de la India, igual pacientes con factores de riesgo importantes, randomizados a observación o a radioterapia adyuvante en pacientes con enfermedad localmente avanzada. Inclusive vean que casi un 90% de los pacientes con quimioterapia y 4 de cada 10 con ganglios positivos, ellos ven que los pacientes tienen una toxicidad baja, inclusive con radioterapia, y eso es significativo, que un gran porcentaje de esos pacientes, inclusive en el tratamiento combinado de cirugía y radioterapia, no presentaron toxicidad. Igual, esto es en toxicidad aguda, esto es en toxicidad crónica, donde también los datos son en cuanto a toxicidad son bajos los resultados, y que ellos comentan que es una técnica que se puede aplicar bajo ciertas características. En general, ellos utilizan una tomografía con lo básico en cuanto a posicionamiento. Eso sí, en algunos pacientes ellos dicen que es opcional el contraste intravenoso. Sabemos que eso es normal, que muchos pacientes tengan el recto dilatado, y que ellos sí utilizan, para poder ver el conducto ileal, introducen una sonda y colocan medio contraste para verlo, para poder definir ese conducto ileal. En general, los volúmenes, eso ha cambiado. Esto era lo que utilizábamos antes del 2016, donde básicamente en márgenes negativos solo irradiamos los ganglios y márgenes positivos más el lecho. Hoy en día, bajo este consenso del 2022, ellos se recomienda, debido a que hay uno de cada 4 pacientes utilizando estas guías de contorno tenían recurrencia. Hoy en día se recomienda irradiar el lecho de cistectomía, incluyendo los ganglios. Es importante hacerlo para intentar disminuir la tasa de recurrencia local de esos pacientes. Si se ve un volumen importante, y ellos también lo comentan en la sesión, es un volumen importante de tratamiento, pero que muchas veces, teniendo en cuenta estos límites en cuanto al contorno, y utilizando radioterapia IMRT e IGRT, pues se puede en cierta forma preservar, o por lo menos disminuir las toxicidades de esos pacientes. En general, ellos comentan que cumpliendo estas restricciones de dosis se puede tener un tratamiento efectivo y con baja toxicidad. Comentaron algo pequeño sobre el uso de nivolumab, que ha mejorado en este grupo de pacientes en el estudio CheckMate 274 la supervivencia global, evidentemente a costa de obviamente la industria, el peso que conlleva económico de estas terapias, y con un beneficio que ellos hablan que aunque se puede hacer y eso no lleva a más efectos secundarios, pues que tiene un costo importante para los servicios de salud. En general, la radioterapia adyuvante lleva a un significativo menor recurrencia local en estos pacientes de alto riesgo. Suele ser segura en todos esos grupos, en esos estudios, incluyendo el hecho de cistectomía y los ganglios linfáticos, y que utilizando técnicas modernas como IMRT y las vías de contorno, pues podemos tener toxicidades bajas. Y a pesar de que no ha existido aumento de la supervivencia global, por lo menos comentaba el doctor que la meta en ellos es por lo menos reducir la recurrencia local. En conclusión,
la SBRT pues debería ser un nuevo estándar para tratamiento definitivo en cáncer de próstata. Sabemos que es una opción segura, es una opción efectiva en enfermedad localizada con los comparables resultados en coloterapia convencional. Evidentemente, todos esos esquemas cortos conllevan a que el paciente tenga que ir menos al servicio, y muchas veces, que también nos pasa, sobre todo en países muy grandes, inclusive en nuestro país, que es un país pequeño, tenemos pacientes que no cumplen cuando hacíamos 7, 8 semanas de tratamiento, y esto permite cumplir el tratamiento. Para estas técnicas, evidentemente, tenemos que contar con técnicas avanzadas que permiten disminuir imágenes y escalar dosis, como lo ha demostrado la radioterapia estereotáxica utilizando CyberKnife, que en algunos estudios han mostrado beneficio comparado con utilizando equipos convencionales. La reirradiación en este grupo de pacientes como terapia de rescate suele tener datos importantes en cuanto a seguridad y eficacia, que requerimos evidentemente imágenes modernas y tecnología para poder hacer esos retratamientos en recurrencias intraprostáticas o pélvicas inclusive, y que todas esas decisiones que deben de pesar en un grupo multidisciplinario entre el beneficio oncológico versus el riesgo de hepatotoxicidad de un segundo o inclusive un tercer tratamiento. En cáncer renal es una opción viable en pacientes inoperables o que el paciente no desea cirugía, sobre todo en enfermedad temprana, y así como en enfermedad oligometastásica o metastásica, mejorando control local y minimizando toxicidades. Y todos estos datos han ido creciendo y podrían solidificar sus lugares como una vía de tratamiento en este grupo de pacientes. Y que, pues, debido a estos datos, deberíamos de replantearnos el uso de radioterapia en el escenario de adyuvancia post-cistectomía, que ha ganado un interés en pacientes bien seleccionados, sobre todo de alto riesgo, y optimizando la planificación utilizando dose painting o tratamiento adaptativo, que puede aumentar la seguridad y la precisión del tratamiento en este grupo de pacientes. Y pues nada, más bien muchas gracias, me pasé unos minutos y les agradezco la atención. Muchas gracias, doctor. No se preocupe, el tema estaba interesante y bueno, siempre es importante escuchar, así sea que nos pasemos unos minutos más, todo lo que tiene que decir en cuanto a esto, que es un tema bastante de interés, diría yo, a nivel de región, a nivel Latinoamérica. Sí. Y bueno, le agradezco por esto. Quisiera abrir, digamos, la posibilidad de hacer preguntas, observaciones, comentarios, alguna duda que tengan a todo el público que asistió el día de hoy. Pueden hacerlo a través del chat, si quieren también pueden levantar la mano y pueden hacerlo en vivo. También si quieren mandarme alguna pregunta por el interno, a los que tengan mi contacto, también es bienvenida. Bueno, mientras la gente se anima, yo tengo una pregunta a nivel personal. Bueno, tengo muchas preguntas, pero me gustaría hacerle una por lo menos. Usted, dentro de lo que pudo observar de lo que se habló en ESTRO recientemente en mayo, comenta una de las conclusiones que me parece bastante importante, y es que la SBRT debería ser el estándar hiperfraccionada para tratar próstata. Mi pregunta es, desde su experiencia, desde sus conversaciones con sus pares en Latinoamérica, ¿cómo es la adopción a nivel región Latinoamérica de este nuevo estándar y cómo la ve a futuro? Yo lo veo, bueno, le contesto la segunda, yo lo veo promisorio, Amílcar. Yo creo que debido a estos y otros datos debería ser el estándar de tratamiento en enfermedad temprana localizada de riesgo bajo intermedio. Evidentemente se requieren de instrumentos tecnológicos en imagen, etcétera, para poder, y cierta experiencia del grupo para poder hacerlos. Estando en un país pequeño donde
veíamos que muchos pacientes no cumplían ese tratamiento. Yo creo que en países grandes como México, como Colombia, como Argentina, yo creo que donde probablemente el paciente, si vive en zona rural, tenga mayores problemas para poder accesar esos tratamientos, yo creo que es una opción muy importante en este y en general en todos los pacientes, debido a todos los resultados. En el área en general tenemos el inconveniente pues que muchas veces no contamos con la tecnología, ¿verdad? Y yo creo que eso es importante tomarlo en cuenta para ese beneficio de un grupo mayor de pacientes. Pero nosotros lo hemos podido hacer desde hace 6 años y estoy seguro que mucha gente en Latinoamérica obviamente lo está haciendo con resultados muy buenos, y creo que se puede replicar perfectamente en muchos centros en el área. Pero evidentemente pues necesitamos cumplir pues todos esos detalles para poder hacerlo en esta patología y en otra. Gracias, doctor. Aquí tengo un par de preguntas en el chat. Quiero comentárselas para que usted le pueda dar respuesta. Doctor Mar Lagos dice: excelente presentación, felicitarlos por el espacio y la revisión. La radioterapia adyuvante en cáncer en vejiga post-cistectomía debe incluir el lecho y los LFN pélvicos en todos los casos, o en cuáles pacientes está indicado. Sí, este grupo, ellos, bueno, primero voy a irme un poco atrás. Por lo menos en nuestro país y probablemente en algunos otros, cada vez se ha venido usando menos la cistectomía. Me decía un urooncólogo hace no mucho que la mejor cistectomía es la que no se hace. Y ha venido aumentando el impacto, el beneficio del uso de tratamiento trimodal en estos pacientes. En algunos lugares se hace la cistectomía y generalmente no usábamos el tratamiento de radioterapia. Habitualmente nosotros por lo menos lo hemos usado poco en adyuvancia. Pero sí, las guías recientes ellos recomiendan, aparte de los ganglios linfáticos, que es lo que tratamos de forma histórica, tratar el hecho inclusive en R0, o sea en márgenes negativos, tratar el hecho, porque ellos vieron que 1 de cada 4 pacientes tenían esa recurrencia en el hecho. Entonces sí, se debe tratar el hecho en todos estos grupos de pacientes, aunque sea margen negativo. Gracias, doc. Aquí está el doctor Britton, que es también radiooncólogo. Dice: excelente charla, como siempre. Profesor Argüello, comentario sobre la SBRT en recto nodal, pélvica más retroperitoneal, PSMA en cáncer de próstata. Gracias. Perdón, Amica, no entendí del todo bien, discúlpame. El doctor Britton dice que si tiene algún comentario sobre SBRT en red nodal, pélvica más retroperitoneal, PSMA en cáncer de próstata. Ya. Bueno, es un escenario pues diferente y aquí pues va a depender de muchos factores. Primero, esos pacientes con recurrencia local y recurrencia locorrenal o metastásica pues tienen un comportamiento diferente y generalmente un tratamiento que debe seguir, que hoy en día sabemos que el estándar es terapia endogénica y probablemente en esos pacientes habrá que ver si es oligometastásico o no, antiandrogénicos de segunda generación. Y esto es una discusión que hemos tenido y que se ha tenido en muchos foros de cuánto es baja carga tumoral, cuánto es alta carga tumoral, que eso es un aspecto que hay que tomar en cuenta. Pero en general, digamos que en pacientes que tienen, habrá que ver si este paciente es ya irradiado o no, pero en pacientes que son oligometastásicos ganglionares y donde podemos hacer un tratamiento de forma segura, pues sí, la radioterapia estereotáxica tiene un papel como tratamiento local en estos grupos de pacientes. Me imagino que el doctor estará hablando de una oligoprogresión metacrónica, me parece, pero sí tiene sabemos que esos pacientes por lo general en este contexto tienen
tiene un mejor pronóstico que oligometástasis sincrónicas y debería utilizarse un tratamiento local en estos pacientes. Gracias, doctor. Aquí tengo un comentario del doctor David Gómez, también radiooncólogo aquí en Colombia, en Medellín, sí. Clínica Astorga. Dice, muy buena presentación, gracias al doctor Argüello y a Rocol. Buenas tardes, hemos tratado en Medellín pacientes con primario de riñón, en paciente monorrenal, con 45 Grays en 5 fracciones, con CyberKnife, hace más de 2 o 3 años, con adecuada función renal y con tomoterapia. Radisac, este año traté a un señor de 82 años con 42 Gray en 3 fracciones. Ambos con fiducial tracking synchrony, muy buena dosimetría y tolerancia a largo plazo. Más que todo como un comentario. Sí, bueno, muchos saludos al doctor Gómez, al doctor Britton también. Sí, excelente. Yo conversé con el doctor Gómez, tiene una experiencia vasta en esto, y inclusive en irradiaciones tiene mucha experiencia. Sí, es una herramienta muy importante. Tenemos un grupo de pacientes que antes paciente le hacíamos una nefrectomía y después iba a diálisis, y tenemos pacientes monorrenos. Hemos tenido la experiencia de un grupo pequeño nosotros de pacientes tratando con radioterapia estereotáxica a estos pacientes con muy buenos resultados y en preservación de órgano y con muy buenas calidad de vida. Nosotros sabemos que fracción de 26 Grays o 42 en 3, que generalmente lo que más usamos, los resultados son casi idénticos, aunque los datos de Australia hablan de un poquito mejor de control local utilizando una fracción, pero en general nosotros, por lo menos en paciente monorreno, hemos decidido fraccionarlo. Y en pacientes que tienen ambos riñones con enfermedad, con tumores menores de 4 centímetros, hacemos una sola fracción de 26. Pero sí, más bien muchas gracias al doctor por su comentario, pero sí, es una herramienta muy importante hoy en día, la radioterapia estereotáxica en este grupo de pacientes. Y yo lo veo, por lo menos si me lo preguntan, como cierto que la incidencia es mucho menor, pero ¿por qué no esperar, ojalá sea así a futuro, de que se pueda utilizar la SBRT en paciente metastásico? En vez de hacer la nefrectomía y que luego haya tratamiento sistémico, le hacemos SBRT y que siga su tratamiento sistémico, ¿no? Creo que es una herramienta que podemos utilizar, y inclusive en el paciente que sea potencialmente quirúrgico, bueno, seleccionar bien el paciente, y algunos de esos pacientes se pueden beneficiar de no hacer nefrectomía total o parcial, y hacer radioterapia estereotáxica, ¿verdad? Gracias, doctor. Aquí un par de preguntas más para finalizar. La doctora Ferreira pregunta, dice, gracias por la presentación. En el caso de carcinoma renal bilateral con nefrectomía parcial bilateral y recidiva en vinculación estrecha con vasos renales a izquierda, ¿plantearía tratamiento de rescate? Cabe resaltar que el paciente tiene múltiples comorbilidades, además de hemodiálisis 3 veces por semana. Que todo es como una consulta. Sí, bueno, esos casos evidentemente son muy retadores y son muy complejos. Nosotros hemos tenido la oportunidad de tratar pacientes con 2 lesiones, eso sí lo hemos hecho. En el paciente, en el contexto de un paciente con que ya se ha hecho un tratamiento y una recaída, pues yo lo valoraría. Inclusive hemos tenido pacientes como este con enfermedades centrales, con tumores centrales, donde hemos decidido en este grupo de pacientes fraccionarlos, ¿sí? Intentando preservar la toxicidad y que no haya mayor daño a órgano blanco, a órgano sano, sobre todo en esos pacientes que tienen enfermedad central, en la pelvis renal, etcétera. Sí hemos hecho, por lo menos que me acuerdo, unos 2-3 casos, pero creería que si el paciente tiene buen estado funcional, tiene una expectativa de vida larga, y eso pues obviamente va a requerir una evaluación multidisciplinaria, sería un buen candidato a hacer este tipo de tratamientos. Ok, yo tengo aquí una última pregunta y también una última pregunta del doctor Vaquero, pero bueno, vamos con la primera. Dice, doctor, buenas tardes, excelente presentación. En pacientes tratados con SBRT en los que se sospecha el conocido bounce effect,
¿cómo hacen el seguimiento? Perdón, se cortó Amilcar, no le copié, perdón. Sí, dice que en pacientes tratados con SBRT y en los que se sospecha el conocido Bound Effects, ¿cómo hacen el seguimiento? ¿Pero en qué patología? Pues no me queda claro, Amilcar. No sé si el doctor nos pueden... Sí, pueden ampliar un poco más la pregunta. Sí. Ok, el doctor William Vaquero, también radiooncólogo aquí en Colombia, dice si tiene algún, bueno, primero que todo le agradece por la presentación, qué excelente presentación. Dice si tiene alguna experiencia en cáncer de próstata de alto riesgo con SBRT en regiones ganglionales y próstata como tratamiento primario en 5 sesiones. Sí, no lo he hecho con Cyber, evidentemente, pero tengo la experiencia de un grupo pequeño de pacientes haciendo 25 o 26 Grays en 5 fracciones a la pelvis y a la próstata en 5 fracciones. Generalmente esos pacientes, por lo menos de mi parte, yo no digo que esté mal ni mucho menos, pueden tratarse de días continuos, días alternos, y he tenido la experiencia también de un paciente con ganglios positivos por PET. Entonces igual la dosis la misma de la próstata al ganglio y el resto de los niveles ganglionares a 26 o 25 Grays de 5 fracciones, todo en 5 fracciones. Creo que ya hay algunos estudios, sobre todo retrospectivos y estudios que fase 1 que se han llevado a cabo al respecto, y creo, y vea que el grupo de Royal Martin está haciendo un estudio y va a salir publicado en el 2027 al respecto, en este grupo de pacientes de alto riesgo tratando la próstata más la pelvis. Y yo creo que los resultados hasta el momento han sido buenos. Yo sé que hay gente en Latinoamérica que ha venido haciéndolo desde hace algunos años, en un grupo importante de pacientes. La experiencia, por lo menos mía, ha sido pequeña de pocos pacientes en ese sentido, pero creo que es una oportunidad de poder hacerlo en esos pacientes de alto riesgo. Muchas gracias, doctor. Yo creo que hemos culminado con éxito. Tuvimos bastantes preguntas. Esto da muestra de que el tema que nos expuso hoy es de gran interés. Lo hizo de una manera magistral y le agradezco eso. Gracias por aceptar nuestra invitación. No sé si tiene alguna... más bien algo adicional. Agradecer a todos por sacar el rato, obviamente a usted, Amilcar, a Rocol, a Ricardo, a todos los compañeros, a Luisa, que sin ustedes pues eso no puede ser posible, y yo creo que, si me lo preguntan, yo creo que deberíamos ir acercándonos más, viendo datos nuestros, presentando experiencias de cada uno en los diferentes centros que pueda aportar a todos su experiencia, y creo que eso va a enriquecer mucho estos webinars y va a enriquecer mucho nuestra práctica clínica habitual. Y nada, yo soy un apasionado de esto y la medida posible trato de ver si se pueden hacer cosas nuevas. Hemos tenido la experiencia de un par de casos utilizando 2 fracciones en próstata. Creo que por ahí va a ir un poco, y se está encaminando un poco a eso, y eso pues posiblemente va a ser el presente y el futuro, y por qué no hoy casi el presente de algunos pacientes. Yo sé que los datos ahorita son limitados, pero creo que por ahí, por lo menos en próstata, va a ser mucho más habitual en los próximos meses o años. Y en reirradiación, siempre he sido un defensor de pacientes con recurrencia local intraprostática debería ser la alternativa, debería ser el tratamiento de estos grupos de pacientes. Ya tenemos algunos pacientes tratados en ese sentido. Yo sé que muchos colegas que están aquí también han tratado pacientes como rescate, y en riñón, con los datos que ustedes conocen de Fast Track 2 y del grupo de IROC, realmente son impresionantes en pacientes con enfermedad localizada. Los datos de SBRT en este grupo de pacientes
son impresionantes, y yo creo que hoy en día debería en el paciente inoperable ser el estándar de tratamiento de la SBRT en riñón. Súper, doctor. Muchas gracias. Antes de irnos, quiero comunicarles, sé que están preguntando por la grabación. Vamos a editarla para que quede, pues quitarle todos los ruidos que generalmente se presentan en estas sesiones en vivo. Una vez que la tengamos editada, vamos a estar compartiéndolas por nuestras redes sociales de Rocol Oncology, entonces para que nos sigan en Instagram, en LinkedIn, en YouTube. Y bueno, estar al pendiente del próximo webinar que va a ser el mes de septiembre. Muy pronto daremos quién va a ser el próximo invitado. Muchas gracias a todos. Gracias, doctor. Gracias por la asistencia y muchas gracias. Nos vemos adelante. Vamos.